Los invito a que abran su Biblia. Hoy vamos a estar meditando en una acción de gracias que Pablo tiene por los hermanos en Corinto. Y yo les quisiera recordar que hemos repasado, hemos visto en los domingos anteriores algo acerca de la cultura en Corinto, y les había comentado de que esta influencia, este conocimiento que tenemos de la cultura en Corinto era muy importante para el estudio de la carta, pues los hermanos en Corinto no habían dejado ciertas prácticas paganas, sino que habían ingresado a la iglesia muchas de las cosas que hacían en el mundo. Y por eso hasta bosquejamos la carta con todas las influencias culturales que se veían en Corinto. Espero que tengan a la mano esas notas, y habíamos hablado sobre todo porque en el capítulo 1 lo que vamos a ver, la mayor influencia es que los hermanos en Corinto se estaban buscando el honor que tenían los filósofos griegos, y por eso es de que tenemos estos problemas que tiene la iglesia, y lo que está haciendo Pablo es corrigiendo estas malas prácticas de la iglesia. También habíamos visto lo que podríamos llamar el membrete de la carta, que va de los versículos del 1 al 3, y ahora vamos a observar una oración que Pablo hace, y esta oración es importante porque desde ya nos va a ir diciendo diferentes cosas que vamos a encontrar en la carta. Esta oración sirve también como una introducción a la carta, y esto lo vamos a ver en los versículos del 4 al 9. Hemos leído ya en la lectura bíblica el primer tema de la división en Cristo, pero eso es porque no tenemos que desconectar lo que vamos a estudiar con lo anterior y con lo que sigue de la carta. Por eso es siempre muy importante repasar y tener en mente lo que hemos bosquejado en los estudios anteriores. Así que hoy vamos a tratar los versículos del 4 al 9, que es una oración, y los invito a orar antes de meditar en el texto. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos una vez más tu nombre y estamos aquí agradecidos porque nos das esta oportunidad, nos das la libertad de podernos reunir a estudiar las Escrituras. Cada palabra que está ahí escrita, Señor, es inspirada y es una revelación que nos has dado, y nosotros nos acercamos, Señor, con humildad y con esfuerzo también para estudiar las Escrituras, sabiendo que dependemos completamente de ti, Señor, en la iluminación, y que tu Espíritu Santo nos hace comprender lo que está ahí escrito. Pero también nosotros nos esforzamos en comprender lo que nos has dejado, y sabemos que lo has dejado ahí para que nosotros nos acerquemos a ello y hagamos lo que en ella está escrita. Señor, ayúdanos a poner en práctica lo que vamos a aprender aquí, y también, Señor, a comprender todo el contenido que tenemos. Te alabamos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, como les decía, esta es parte de una introducción, es una oración, y es una oración de gracias a Dios por los hermanos en Corinto. Pero ya entrando a ver cómo está hecho el texto, vamos a tener una oración gramatical, es decir, un sujeto y un predicado, del versículo 4 al versículo 8. Y solo hay un verbo. Eso significa que toda la acción
que se desarrolla o que Pablo está desarrollando es la gratitud. Y esto es algo común en muchas cartas de Pablo. Y los invito a siempre a mantener ahí abierto su Biblia en Corintios y que puedan buscar Gálatas 1. Pero mientras que ustedes buscan Gálatas 1, quiero enseñarles o leerles en otras cartas este tipo de oraciones que Pablo tiene. Por ejemplo, en la de Romanos está del 8 al 12. Y les voy a leer solo un versículo. Primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga en todo el mundo. En 2 de Corintios está del 3 al 7. Y el 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y de Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En Efesios es bastante larga la introducción de esta oración de bendición y de gratitud de Pablo, que nos habla desde el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Filipenses lo vamos a tener del 3 al 11 y el 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Leí hasta el 5 ahí. En Colosenses lo encontramos del 3 al 11, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis en todos los santos. En Primera de Tesalonicenses les leo el versículo 2, dando siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. En 2 de Tesalonicenses, que ya es la última carta a las iglesias, dice: debemos de dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo del amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pero yo les he dicho, estos son de las cartas a las iglesias, pero yo les he dicho que abrieran su Biblia en Gálatas 1. Y aquí tenemos en Gálatas 1, en el versículo 4, tenemos: el cual dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, está hablando de Cristo, del malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí termina la parte del membrete, que podemos denominarla del membrete a la carta en los Gálatas. Y el versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto hayáis dejado el que os llamó para la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué los llevo ahí? Porque si bien era costumbre de aquella época extender una oración y un saludo bastante amplio, no implicaba de que Pablo esté haciendo las cosas de una manera mecánica. Aquí en Gálatas no se encuentra esta oración por gratitud como lo encontramos en la carta a los Corintios. No es de una manera mecánica, y por eso hemos hablado de que, por ejemplo, cuando usted hable y salude a un hermano, no esté diciendo bendiciones, hermano, solo como muletilla para decirle hola a un hermano. Háblelo cuando lo diga, y es bueno decirlo, es porque realmente está deseando que el hermano tenga una bendición de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas no encontramos esto. ¿Por qué les digo eso? Porque no es una mera mecánica ni una formalidad que Pablo esté haciendo con todas las iglesias. Aquí en la carta a los Gálatas tiene una gran preocupación, y por eso obvia esa oración de gratitud. Tiene una gran preocupación porque los Gálatas se están desviando del evangelio. Entonces,
sí es muy importante ver todas estas estructuras alrededor de la Biblia, en toda la Biblia. Y aquí vamos a observar algo que Pablo nos está diciendo. Como les digo, no es una muletilla o una mera formalidad del texto o del estilo literario de las cartas. Pablo está escribiendo de corazón, siendo inspirado por el Espíritu Santo, esa gratitud que tiene a Dios por los hermanos en Corinto. Y hay que ver algo, que en todas las cartas que les leí, todas las cartas, si ven el capítulo 1 de todas las cartas, cada carta tiene una oración diferente, porque no todas las iglesias tenían la misma necesidad. Por eso les digo que Pablo no está usando una muletilla o solo una escritura o una mera formalidad. Pablo conoce, y es importante ver eso, Pablo conoce la necesidad de cada iglesia y ora al Señor por la necesidad de cada iglesia, por cada cualidad de cada iglesia. Como les digo, es de resaltar, no es una mera formalidad. Lo que sí tienen en común todas las cartas es que muestran la gratitud a Dios por los hermanos que están ahí. Entonces, lo que sí vemos es de que también Pablo tiene un corazón lleno de gratitud a Dios y tiene un corazón que está pendiente de cada iglesia. Por eso es diferente en cada iglesia. Desde ahí, hermanos, ya tenemos nosotros una gran lección, porque Pablo ama a los hermanos, por eso conoce a los hermanos y por eso le da gracias a Dios por cada necesidad y por cada cualidad que tienen los hermanos. Y eso nos queda a nosotros desde ya, viendo sin entrar al estudio del texto, que nosotros también tenemos que tener ese mismo corazón. Aquí tenemos a varios hermanos alrededor. Usted conoce cuál es la cualidad de ese hermano, conoce las necesidades, ora por ellos, hermano. Yo creo que es algo que debemos de hacer. Ya entrando al texto, y quiero que revisen ahí en la puntuación de la Reina Valera 60, en Corintios, 1 de Corintios 4, del 4 al 8, al 9, quiero que noten la puntuación. Dice, gracias doy a Dios siempre por vosotros. Pero al final del versículo 4 dice, está punto y coma, y comienza el versículo 5. Al final del versículo 5 está punto y coma, y comienza el versículo 6 y 7. Al final del 7 está punto y coma, y el versículo 8 termina en punto. Es sumamente importante resaltar esa puntuación. Y yo les digo que he buscado, yo siempre leo otras versiones, y las versiones modernas carecen de esa riqueza de las puntuaciones, porque ahora en la actualidad tenemos versiones y todas las literaturas solo usan coma y punto final, pero aquí tenemos bien marcado con punto y coma. ¿Por qué es importante esto? Porque nos está diciendo las gratitudes de Pablo. El primero es gracias a vosotros por la gracia de Dios. Punto y coma, versículo 5. Podemos decir gracias doy a mi Dios por todas las cosas que fuisteis enriquecidos. El versículo 6, gracias doy a mi Dios porque ha sido confirmado el testimonio en vosotros. Y el versículo 8, gracias doy a mi Dios, el cual confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Entonces, eso nos marca la gratitud y todas dependen, son como que las cosas por las que Pablo está dando gracias. Por eso es muy importante poner atención a esa marca que nos da la versión 60. Entonces, entremos a ver el versículo 4. Nos dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Ese siempre es en todo momento, de manera continua.
Y como les digo, Pablo nos está enseñando no solo a orar por las necesidades, hermanos. Uno ora por las necesidades y está bien, pero también debemos de darle gracias a Dios. Orar en muestra de gratitud por todas las bendiciones que tenemos. Y yo sé que si nos ponemos a meditar, a ver cada bendición, hermanos, yo creo que no nos alcanza el día para meditar y darle gracias a Dios por cada bendición que nosotros tenemos. Pero generalmente las personas nos enfocamos en lo malo, en las necesidades, y como les digo, no es malo orar por nuestras necesidades, pero debemos de incluir nuestras acciones de gracias también, agradecerle al Señor por las cosas que Él nos ha dado. Y algo más, aquí Pablo está dando gracias siempre por vosotros. Y también debemos de incluir orar por nuestros hermanos, por las cosas, las bendiciones que el Señor le da a nuestros hermanos. Y a veces no conocemos a nuestros hermanos, entonces, ¿por qué vamos a orar? Yo creo que aquí tenemos un gran reto como iglesia de estar orando por las necesidades y por las bendiciones que el Señor nos da. Pero para eso, hermanos, hay que conocer. Y Pablo conocía a la iglesia en Corinto. Luego nos dice, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Sin duda aquí la gracia tiene la connotación de gracia salvífica. Pablo agradece que se haya extendido la salvación a los corintios. Y esa salvación, hermanos, es un favor inmerecido. ¿Qué eran los corintios? ¿Qué hemos estudiado? ¿Cómo se comportaban? ¿Cuál era la actitud de los corintios? ¿Ellos eran santos, hermanos? No. Es un favor inmerecido que el Señor les está dando a los corintios. Hay que tener en mente eso. Hermanos, en esa gracia no hay cooperación ni mérito alguno en nosotros. Para nosotros nuestras obras son como trapos inmundos, como bien lo dice Isaías 64. Nuestras obras son como trapos inmundos y nos acercamos al Señor con trapos inmundos. Pero la gracia del Señor nos fue dada en Cristo Jesús. Y por eso compartimos muy bien lo que dice David en el Salmo 32, cuando dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto el pecado, bienaventurado aquel a quien que Jehová no culpa de iniquidad. Cuando uno es cubierto del pecado, pero no con sus méritos, sino por los méritos de Cristo, es uno bienaventurado, hermanos. Y como les digo, los corintios son un ejemplo claro de que no hay cooperación para recibir esa gracia. La gracia salvífica es algo que recibimos inmerecidamente, sin obrar alguna cosa. Pero debemos de estar agradecidos también y lo vamos a mostrar mediante obras. Eso es diferente. Fuimos salvos para obras, pero no por obras. Y aquí, hermanos, en el versículo 5 nos dicen, y se recordarán, siempre tenemos el punto y coma antes, que incluye que es otra acción de gracias de Pablo. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Recordemos siempre que es una acción de gracias que los corintios hayan sido enriquecidos. Y ambas, la palabra y la ciencia, se refieren a la fe. Cuando usted lee enriquecidos, y aquí es tener en abundancia, pero no es tener una abundancia material, aunque les voy a decir que el Señor nos bendice también con cosas materiales, pero el enfoque que
Pablo le está dando aquí es la palabra y la ciencia. Y los dos se refieren a la fe, a la doctrina. Pablo no está hablándole de un enfoque material, aunque nosotros sabemos que la iglesia en Corinto era de las más pudientes, de las más poderosas económicamente, porque la ciudad era poderosa económicamente. Pero el énfasis no está en eso. El énfasis está en el conocimiento, en la doctrina. Ese es el énfasis de Pablo, no está en darle gracias por cuestiones materiales. Y creo, hermanos, que nosotros también tenemos que darle el énfasis a esto en las cosas que el Señor nos ha dado, en la doctrina. Aunque estemos agradecidos por las bendiciones materiales, tener vida, hermanos, es una bendición. Pero nuestro énfasis tiene que caer en esto, en la palabra y en la ciencia. Y la palabra aquí se debe de referir a la habilidad que tenían ellos de hablar, que ellos podían dar testimonio oral del evangelio. Pero eso tenían porque en su cultura era muy frecuente el estudio de la retórica y eran muy amenos para hablar, compartir el evangelio, eso es algo bueno. Y la ciencia, hermanos, habla del conocimiento particular y profundo que tenían los corintios en la doctrina. Si bien, como les digo, tenemos que ellos tenían una bendición material y el énfasis cae en el evangelio, el gran problema que tenía la iglesia es de que aunque ellos tenían esta capacidad de hablar, este conocimiento, no lo sabían usar. El conocimiento es bueno, la comunicación es buena, pero aquí tenían un problema también los hermanos en no poder usar estas habilidades. Y sin duda conocer y poder comunicar las cosas de Dios, hermanos, es una bendición y debemos procurar hacer eso. Tenemos acceso y libertad al estudio de las Escrituras, hermanos. ¿Cómo no vamos a aprovechar eso? Pero no seamos igual que los corintios que en vez de aprovecharlo se envanecieron en eso. Y por eso es de que leímos en la lectura bíblica cómo es de que estaba dividida la iglesia, porque ellos se envanecían en el qué hacer, se envanecían por sus habilidades, por sus dones, se jactaban de mala manera por las cosas que ellos tenían, las habilidades que poseían, pero en sí la habilidad y la comunicación que ellos tenían era algo bueno. La actitud es posiblemente la mala. Pero nos dice el versículo 6, y otra vez les recuerdo que es gracias doy a mi Dios por lo que decían, así como el testimonio acerca de vosotros, acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ser enriquecidos como ser confirmados, hermanos, es algo que Dios hace. Y vean que ha sido confirmado en vosotros. Y este testimonio se refiere al evangelio. Pero la pregunta que nos queda a nosotros es, ¿cómo confirma Dios eso? ¿O qué evidencias tienen los corintios que el testimonio, el evangelio ha sido confirmado en ellos? Podríamos leer Santiago 2:18, que Santiago nos dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, los corintios tenían buenas obras que uno diría, como la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Ellos están dando grandes frutos o están obrando, comportándose bien, viviendo en santidad. Eso es lo que estaba pasando en esa iglesia. Podemos decir entonces que
Santiago es universal para todos. Les pregunto, a la vista de las personas, ¿es acaso la iglesia en Corinto una iglesia que se comportaba en santidad? No. Si la carta es justamente para corregir eso, que sus obras sean buenas, corrección de todas las cosas malas que estaban haciendo en la iglesia, de todas las cosas malas que estaban tolerando en la iglesia. Para eso es. Entonces, ¿cómo es de que está confirmado el testimonio de Cristo? Y vean que del versículo 6 al versículo 7 no hay punto y coma, hay una coma. Por eso es muy importante esa puntuación. Nos dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y esto que está traducido aquí, de tal manera, es la palabra hoste, y esta palabra es sumamente importante porque lo que nos está diciendo que es esto de que no nos falta ningún don esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Esta palabra nos está diciendo que el resultado del versículo 6 es los dones y la espera de los hermanos en Corinto. Entonces, aquí lo que tenemos es de que los corintios tenían muchos dones como resultado de la confirmación del testimonio de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. Estas son las muestras que tenían los corintios, que no les faltaba ningún don y que estaban esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es este don que ellos tenían? Y la palabra es charisma o carisma, y puede referirse a cosas diferentes, como la redención o la salvación que vemos en Romanos 6:23, y que aquí no es ese don, esa salvación, porque ya está hablando de los dones anteriores, sino que es una posesión que tiene el creyente que el Señor les da. Cuando hablamos de los dones como la posesión que el Señor les da, podemos observar tres tipos de cosas. Uno, la predicación. Así es utilizado, por ejemplo, en Romanos 1:11, donde Pablo lo está utilizando para decir que él va a predicar a Roma y los romanos van a aceptar la predicación de Pablo. Eso es un don. Entonces, la predicación, tanto el recibir la palabra como aceptarla, es un don. Puede ser en la delegación de un oficio, como en una segunda posesión del creyente, que es un puesto, también puede ser un don. Como Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 4:14, ese es un don que Timoteo está recibiendo un puesto. Y también hay dones específicos como el servicio, la exhortación, la misericordia, la enseñanza, como lo pueden mencionar en Romanos 12. Y también hay otras cosas como dones sobrenaturales, como era la profecía, la interpretación de lenguas y las lenguas mismas. Recordemos que aquí estamos hablando del año 55. Entonces sí habían activas este tipo de dones sobrenaturales. Ahora, ¿a qué se refiere este don que el Señor les ha dado, que es la confirmación del testimonio? Pues puede ser cualquiera de las tres significados que tiene la posesión al creyente, que aceptan la palabra y reciben la palabra del Señor, que tengan oficios o puestos en dones, o que sean dones específicos, como les digo, el servicio, la enseñanza, la misericordia,
o dones sobrenaturales, que también los tenía la iglesia en Corinto en aquel entonces. Es de recalcar el año 55, hermanos. Entonces, lo que sabemos es de que a ellos no les faltaba ningún don. Ellos tenían dones de todo tipo, pero lo que vamos a observar en la carta es de que ellos tenían una mala aplicación de esos dones. Esos dones lo usaban con desorden, y lo que va a hacer Pablo es ordenar a la iglesia que usen los dones de manera adecuada. Además, la vida que llevaban, hermanos, no reflejaba la honra a Dios, y aún así los hermanos tenían dones. Eso les digo porque hay personas que creen que uno tiene que tener dones y solo los que viven sumamente santos van a tener estos dones. Pero no, ahí en Corinto había dones y había una vida desenfrenada. Y en ambos casos Pablo va a ponerle orden tanto a la vida de las personas como al uso de los dones. Es sumamente importante ver este tipo de cosas. Y siguiendo, la segunda cosa, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la manifestación es Apocalipsis, es la palabra Apocalipsis. Y hay que decir como un paréntesis que posiblemente lo podemos usar de aquí a un año cuando estemos viendo otro pedazo de fragmento de la carta, que la palabra Apocalipsis en la primera y segunda carta de los Corintios es usada como profecía o doctrina. Aún así, eso les digo como paréntesis. Aún así, lo más probable, lo que se esté refiriendo Pablo aquí, es a la segunda venida del Señor Jesús. Y sería el único lugar donde esté usando así Pablo en la primera y segunda carta a los Corintios. Aunque en la Biblia también la palabra Apocalipsis también es utilizada en otros libros, como la segunda venida del Señor Jesucristo, como una manifestación que es de nuestro Señor Jesucristo, una manifestación visible y concreta de nuestro Señor Jesucristo. Es utilizada en otros libros. Y como les digo, aquí que los corintios estén esperando esa manifestación o esa venida, se refiere a que ellos tenían los dones, hermanos, y esos dones los usaban para esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí esperar es desear expectante, tener un afán, estar ansioso hasta que venga lo deseado. Y yo creo que aquí tenemos algo también que ver nosotros. ¿Es acaso nuestro afán, nuestro mayor anhelo, la manifestación de Jesucristo, es decir, su segunda venida? Hay mucha actitud en diferentes cosas que nosotros esperamos, porque nuestro sistema económico, y ya se ha vuelto cultural, ha sido de estar a la expectativa de las cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos expectantes a la tecnología, que cada año sacan un nuevo modelo de teléfono, de audífonos, de computadoras, y todo eso es bombardeado por la publicidad y por las compañías que quieren vender, y las personas están a la expectativa de nuevas cosas, de nuevas versiones de apps, de programas, y todos quieren tener lo nuevo. A veces la moda en la ropa cambia cada año y todos quieren estar a la moda, o sobre todo los más jóvenes quieren estar a la moda, lucir bien. A veces hay expectativa con los deportes, que alguien va a jugar un partido o dos equipos
que son muy buenos, a la expectativa, todos con un mes de anticipación, viendo ahí, esperando eso, y están a la expectativa de diferentes cosas. Y no se diga ahora el entretenimiento. Han salido las compañías que hacen películas y series a decir, nuestros próximos 5 o 10 años, estas son las películas que van a sacar, y el mundo en las redes sociales ahí, viendo cuándo va a salir la siguiente película, la siguiente serie. Y es así, nuestro mundo es mucho estar a la expectativa de las cosas nuevas, porque en parte así funciona para que vendan las personas. Si no, se detendría bastante la economía, pero eso nos ha influenciado a nosotros también. Y hermanos, no es pecado estar a la expectativa de alguna cosa. Si usted es fanático de un equipo y va a venir el mundial y está la expectativa de que ya va a ser el mundial, eso no es malo, pero sí puede servir de tropiezo. Cuando ese tipo de expectativas que el mundo tiene sustituyen nuestra verdadera expectativa, lo que nosotros debemos desear con mayor anhelo, que es la venida del Señor Jesucristo. Cuando nos vamos por cualquiera de esas expectativas, y a veces en el trabajo también hay diferentes expectativas, pero cuando sustituyen esas expectativas por la expectativa de la manifestación de Jesucristo, entonces sí se convierte en un tropiezo. Algunos filósofos han visto este tipo de economía como que daña la vida, y les voy a decir, si está sustituyendo nuestra mayor expectativa, entonces sí es un tropiezo. Yo espero que todos aquí estemos a la expectativa, deseando en nuestro corazón que el Señor venga, que esa sea nuestra mayor expectativa, no que se estrene una serie en la televisión o en una plataforma, pero sí tener esa expectativa como la principal. Y por eso nuestra mirada, hermanos, tiene que estar en Cristo. Eso es nuestro mayor anhelo. Eso lo vamos a hacer cuando nuestra mirada esté en Cristo. Y aquí quiero yo hablar algo acerca de nuestra posición premilenialista dispensacional. Ustedes saben que nosotros somos dispensacionalistas, esta iglesia es dispensacionalista, y nosotros creemos que el Señor va a venir antes por la iglesia que pase la tribulación o antes que comience el milenio. Y muchas personas han utilizado esto de decir, como el Señor viene antes de la tribulación, entonces no importa qué pase aquí, el Señor va a venir, y si se destruye el mundo, mejor para nosotros, porque es indicador que el Señor viene, y entonces no hagamos nada. Y yo creo que esa sí es una debilidad que ha caído esta corriente dispensacional que nosotros tenemos y que reconocemos que es una debilidad de pensar en ese tipo de cosas. Que como el Señor viene y nuestro mayor anhelo es que el Señor venga, a veces lo utilizan como una escapatoria, como no me puedo suicidar y me pasa algo, entonces que el Señor venga, pero mientras está bien mi vida, no es nuestra mayor expectativa. Y tiene que ser nuestra mayor expectativa, tanto en lo bueno como en lo malo. Que me pasa algo malo, ay Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? Mejor ven ya pronto. Y hermanos, así no debe de ser. En todo tiempo tiene que ser nuestra mayor expectativa. Regresando al punto de que no vamos a hacer nada porque mejor si el mundo se descompone, quiero que vean a los corintios. Los corintios estaban a la expectativa, pero estaban ejerciendo sus dones.
Creo que eso es sumamente importante, porque si el Señor nos tiene aquí en este mundo, hermanos, no es para decir, que el mundo se destruya, mejor para nosotros. Si nos tiene aquí es con un propósito. Entonces cumplamos ese propósito. Nos ha dado dones, ejerzamos nuestros dones. No es de estar a la expectativa de manera pasiva. Estemos a la expectativa trabajando en las cosas del Señor, obrando en las cosas del Señor, ejerciendo lo que el Señor nos ha dado. Eso es estar a la expectativa. No es, voy a leer las noticias que el mundo está de cabeza y esa es mi expectativa. No, la expectativa del Señor se muestra mucho en las cosas que nosotros hacemos, en cómo ejercemos nuestros dones, en que si el Señor nos tiene aquí es con un propósito que estamos cumpliendo. Y entonces el versículo 8, y ahí si se recuerdan el 7 sí termina en punto y coma, entonces la otra cosa que Pablo agradece al Señor es que Él también confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero yo que veamos el cual. ¿Quién es eso? ¿Quién es el que hace esa confirmación? ¿Es Dios el Padre o Jesús? Y hermanos, al parecer, cuando uno lee de corrido sin ver ese tipo de puntuación, pareciera que es Jesús, pero es Dios el Padre el que está haciendo todas las acciones en esta oración. Y vean que es otra cosa que los corintios reciben de Dios. Entonces es Dios el Padre quien confirma. Y vemos que en el 6, Cristo ha sido confirmado y aquí dice confirmará. Esto no implica que los corintios recibieron una confirmación y cuando se arrepientan luego serán confirmados otra vez. No. Lo que implica es de que esa confirmación, esa obra que el Señor hace, se mantiene hasta el fin, cuando va a cumplir la finalidad. Usted recibe la palabra, Dios lo confirma y se mantiene eso hasta el final. Y luego dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, veamos Colosenses 1, 21 y 22. Se los leo, Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. El Señor Jesucristo también nos muestra, nos hace irreprensibles, pero esto que seamos irreprensibles no es por nuestras propias obras. Dice Colosenses que ahora Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte. Y sí tiene la finalidad de que nos presentemos santos y sin mancha, pero es en la obra de Cristo. No es bajo ningún propio poder, no es bajo ninguna obra que hagamos nosotros, sino es en la obra de Cristo. Y vean, ojo, pónganle mucha atención, los corintios no tenían obras, hermanos. Les recalco eso, les recuerdo eso. No tenían obras, pero Pablo está agradeciendo por la confirmación que ellos tienen y tendrán. Pablo le está agradeciendo al Señor que los corintios que no tienen obras van a ser confirmados y han sido confirmados. ¿Y por qué? Por la obra de Cristo en el
cuerpo y en el cuerpo de carne por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de que los corintios son salvos, por eso es de que ellos tienen dones, por eso es de que ellos están a la expectativa de la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque han creído en Cristo, en la obra de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y entonces, en el versículo 9 nos dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y brevemente les voy a decir, aquí en la fidelidad que Dios muestra es una muestra de seguridad. La fidelidad, que Dios sea fiel, es nuestra garantía de la salvación. Él no va a cambiar de parecer en ninguna forma. Por eso es importante que Dios es fiel. Y aun cuando nosotros somos infieles, Él es fiel. Pueden anotar ahí en 2 de Timoteo 2, del 2 y 13, que nos dice: y si fuéramos infieles nosotros, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Aún así, nosotros que dependemos completamente del Señor, somos llamados para la comunión con su Hijo. Y eso también requiere una vida en santidad. Hermanos, vamos a retomar este versículo porque se ha ido un poco el tiempo, pero yo quisiera llegarles a estas conclusiones. Primero, recordemos, y aquí está claro con la introducción que tenemos en Corintios, a la primera carta de los Corintios, que nuestra salvación no es por obra nuestra, es por obra de Jesucristo. Y así, reconociendo eso, entonces podemos anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Conozcamos las Escrituras, hermanos, pero no para envanecernos. Cuando conocemos las Escrituras, debemos de agradar al Señor, ponerlas en prácticas. Y entonces vamos a vivir una vida de santidad y de servicio, ejerciendo nuestros dones. Si estamos aquí, es para ejercer nuestros dones, hermanos. Dios nos tiene con un propósito acá, anhelando su venida, pero nos tiene con un propósito acá. No desperdiciemos nuestra vida anhelando otras cosas, sino anhelemos la segunda venida, mostrando el ejercicio de nuestros dones aquí en la tierra. Y sobre todo, el tema principal de esta predicación, de este pasaje, es que oremos por los hermanos, y no solo por las necesidades, sino por la gratitud en las bendiciones que nosotros tenemos. Y yo quisiera, para terminar, que ustedes pudieran pensar brevemente en qué le agradecerían al Señor en esta ocasión. Piénsenlo, hermanos, todas las bendiciones que hemos recibido. Y como les digo, cuando conocemos las Escrituras, no es solo un conocimiento que tengamos ahí, que yo ya conocí, ya entiendo este pasaje más y más, sino que lo podamos poner en práctica. De lo que hemos visto, el gran ejemplo de la oración que Pablo tiene. Pero eso solo lo hacemos si nos conocemos. Y como les digo, hermanos, estudiar la Biblia es bueno. ¿Cómo vamos a obrar si no conocemos lo que dicen las Escrituras? Tenemos que estudiar arduamente las Escrituras. Pero si vamos a estudiarla, también es deber de nosotros poderlo practicar. Entonces, yo espero que esta semana puedan orar también por la gratitud que tienen los hermanos. Nosotros generalmente oramos por las necesidades de los hermanos aquí al final, pero ustedes en su semana también oren por las bendiciones que el Señor les da a otros hermanos, y así estemos orando los unos por los otros.
Señor, te damos gracias porque nos permites como congregación, como hijos tuyos, estar estudiando la palabra tuya. Y Señor, ayúdanos a poner en práctica cada una de las cosas que hemos visto, cada una de las lecciones que Pablo nos ha dejado en esta oración de gratitud hacia ti. Te pedimos que no nos apartemos de ti, que nuestra mayor expectativa esté en anhelar tu segunda venida, que todas las cosas que están en el mundo no distraigan nuestro corazón ni aparten nada de ti, Señor. Que eso sea nuestro mayor anhelo y que podamos mostrar ese anhelo también con los dones que nos has dado, ejercitándolos, Señor, haciendo cosas en la iglesia para que la iglesia progrese, para que el evangelio progrese fuera de la iglesia, Señor. Y nuestro mayor anhelo es poder obedecerte. Nuestro anhelo, Señor, es que tú vengas. Y no como una forma de escape en este mundo, sino porque te amamos a ti, Señor. Y ese amor nos tiene que mover a cada uno de nosotros a hacer lo que a ti te agrada. Esto pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.